Buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos, bueno, voy a tocar un tema relacionado con el desarrollo del deportista. Creo que es un tema muy importante. Ya hemos venido viendo aspectos centrales del patinaje, de su historia y un abordaje un poco más detallado con relación a cómo es la organización, ¿no?, del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora vamos a entrar un poco en materia de deportiva desde el punto de vista de la iniciación y vamos a ir tocando etapa por etapa, ¿no? Desde los aspectos del desarrollo del niño. Y bueno, entonces comenzamos hablando sobre lo que conocemos como alfabetización física o physical literacy en inglés. Y es muy importante que nosotros conozcamos que el niño desde edades tempranas está siendo alfabetizado físicamente, ¿listo? Al igual que se realiza en otros aspectos o en otros ámbitos desde el punto de vista de la educación y de la pedagogía, es muy importante desde el desarrollo de las habilidades fundamentales de movimiento, que haya un desarrollo de dichas habilidades y dichas capacidades. Entonces aquí encontramos dos contextos o dos habilidades que son importantes que el niño desarrolle durante su niñez y todo el desarrollo deportivo. Entonces, la alfabetización física vendría siendo el desarrollo de las habilidades fundamentales de movimiento y de las habilidades deportivas fundamentales que le van a permitir al niño que se mueva con confianza, que se mueva con control y mucho más cómodamente que el niño, al tener una amplia gama de actividades, tanto físicas como rítmicas y de situaciones deportivas, pues eso le va a permitir leer y conocer todo lo que sucede a su alrededor en un entorno de actividad y que el niño pueda reaccionar de manera apropiada a esos eventos, ¿no? Este texto lo pueden encontrar así en inglés, Developing Physical Literacy, y básicamente es eso, ¿no? Que desde el desarrollo y desde los inicios del niño en el movimiento, es muy importante que él pueda desarrollar toda una gama completa de actividades de carácter físico y de movimiento que le permitan conocer su entorno, pero que también él pueda solucionar problemas que devengan de todo lo que él está conociendo. Entonces nosotros como entrenadores o como profesionales en la cultura física tenemos una tarea muy importante en alfabetizar físicamente a los niños, ¿listo? Entonces es una tarea crucial, es una tarea muy importante y por eso nosotros estamos hoy moviéndonos en este medio que requiere que todos tengamos las condiciones y las capacidades de poder enseñar en las edades de desarrollo del niño eh, todas estas habilidades fundamentales, tanto de movimiento como deportivas. La alfabetización física básicamente se planta en el aprendizaje y en la práctica, ¿listo? Entonces, tanto la práctica como el aprendizaje es esencial para el desarrollo de cada una de las habilidades, tanto deportivas como de movimiento, fundamentales que va a tener el niño. Entonces, lo centramos, o más que centrarlo, es la base de la pirámide del desarrollo motor que va a tener el niño a lo largo de su vida. Entonces, una buena base significará muy probablemente un crecimiento constante en la pirámide que va a llevar a ese niño a más y más perfeccionamiento de sus habilidades. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que para poder ser de diestro o tener una destreza, pues eso conlleva práctica y conlleva un aprendizaje constante. Eh, Esas habilidades, según los autores, como Balgi, eh, otros autores canadienses que desarrollaron este tema de la alfabetización física, hablan y, y nos llevan a pensar, más bien que a pensar, es que la teoría dice y está fundamentada en que el niño debe practicar y aprender habilidades en todos los entornos posibles, ¿listo? Entonces, el niño debe ser capaz de aprender y de practicar habilidades en el suelo, debe ser capaz de practicar y aprender habilidades en el agua,
Aquí hablan sobre hielo y sobre nieve, las condiciones y el contexto en el que nosotros estamos, por estar en una línea ecuatorial, pues no tenemos este tema de las estaciones. Sin embargo, los autores lo plantean de esta forma porque normalmente en América del Norte, pues es normal que se tengan estas condiciones climáticas y este tipo de deportes, ¿no? Entonces nosotros vemos actividades como el patinaje sobre hielo, vemos el hockey sobre hielo y vemos muchas actividades que se realizan sobre la nieve incluso y sobre el hielo. Y la práctica y el aprendizaje de habilidades en el aire. Entonces entendamos este tema de habilidades en el aire como todas aquellas ejecuciones que llevan al niño a tener un, una habilidad de carácter vertical, como sea, por ejemplo, aquellos que están aprendiendo, no sé, a realizar desde el punto de vista de habilidades acuáticas un clavado o alguna habilidad en el aire como por ejemplo gimnasia, poder hacer una mortal hacia adelante, poderle implicar saltos y que pueda hacer diferentes figuras y piruetas en el aire. Entonces eso implica el desarrollo de ciertas habilidades que al final van a ser importantes y fundamentales para otras prácticas. Entonces, lo esencial aquí es que el niño sea capaz de poder desarrollar distintas habilidades en distintos contextos diferentes. Entonces, aquí vienen diferentes preguntas. ¿Hacemos eso en los niños? Entonces, desde el punto de vista de la especialización temprana, creo que estamos siendo muy propensos a que el niño desarrolle solo una habilidad en un contexto único y lo estamos privando de poder conocer muchas más formas de movimiento y alfabetización física que son importantes para su desarrollo motor. Entonces, qué bueno que el niño sepa defenderse en todos estos contextos, ¿no? En cuanto al desarrollo de sus habilidades motoras. Aquí hay una pauta clave que quiero que ustedes entiendan y esto es importante no solo para el entrenamiento en el patinaje, sino para todos los deportes, ¿no? Entonces, los niños no son adultos en miniatura, al niño toca tratarlo como es, como tal, o sea, como un niño. Y, y es importante entender que para casi todas las habilidades el niño necesita pasar por unas etapas de desarrollo y que el objetivo de ese aprendizaje y de lo que nosotros impartimos, debe ser ayudar a cada niño a pasar a la siguiente versión más madura de la habilidad. Entonces, siempre se inicia con movimientos rudimentarios y esa habilidad poco a poco se va puliendo hasta llegar a una habilidad perfeccionada. Entonces, en lugar de presionarlos para que ejecuten dicha habilidad como lo haría un adulto, toca ser pacientes y saber que es un proceso a largo plazo que implica ciertos cambios también a nivel cognitivo, que implica ciertos cambios también desde el punto de vista madurativo y es muy importante llevarlos con calma. Entonces vamos a dejar esta parte aquí porque lo voy a tocar más adelante también. Eh, es importante que nosotros como entrenadores ayudemos a los niños a aprender las habilidades fundamentales del movimiento. Entonces aquí les muestro una imagen que, que implica más o menos desde una generalidad lo que es el desarrollo del niño a lo largo de sus primeros años de vida. ¿Listo? Entonces, aquí hay que entender algo y es que el cuerpo crece y madura. Y esto es un proceso constante que ocurre en todos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Llega un punto en el que ese desarrollo tiene su pico máximo y llega un punto en el que se estabiliza, ¿no? Entonces ya dentro de los 15 y 18 años de edad ya podemos seguir aprendiendo ciertas habilidades, pero ya desde el punto de vista del desarrollo y de la maduración, que son conceptos que aprenderemos ahorita más adelante, pues llega una etapa en el que llega una estabilización, más o menos, esa es la palabra correcta, desde el punto de vista de la maduración y del desarrollo. Pero en cuanto a las habilidades fundamentales del movimiento, hay unas edades específicas que nosotros debemos aprovechar, ¿listo? Entonces, aquí es importante mencionar que a la edad de 1 o 2 años, 3 años aproximadamente, el cuerpo del niño no es lo suficientemente maduro para aprender habilidades fundamentales del movimiento. Entonces, el, el crecimiento y el desarrollo del movimiento del niño es
una forma natural para conocer el ambiente. Entonces son habilidades que él poco a poco va a ir aprendiendo. Entonces se levanta a gatear, después de gatear va a una fase un poco más compleja, como es el poder caminar. Ese poder caminar, llevarlo a correr, correr, correr después implicarle o añadirle un salto, etcétera, etcétera. Entonces, entre el nacimiento, que es el birth, y los 9 años, es un rango importante para que el niño tenga oportunidades de movimiento. Entonces, es en estas edades en donde el niño debe moverse más, debe conocer más su entorno, debe tener la posibilidad de poder conocer todos los contextos posibles, el agua, el suelo, el aire, si es probable tenerlo en nieve, en hielo, que él pueda aprender toda la gama de movimientos posibles. El cuerpo del niño está listo para aprender. Entonces, a partir de los 4 años, vemos que el niño tiene la capacidad para comenzar a desarrollar movimientos un poco más complejos de las habilidades motrices básicas, como lo son caminar, correr, saltar, lanzar y demás, ¿no? Vemos una ventana óptima o es un tiempo óptimo para, para la enseñanza, a partir de los 6 años aproximadamente hasta los 11, y es el tiempo óptimo para que el niño aprenda las habilidades fundamentales de movimiento, ¿sí? Entonces es aquí donde más absorben todos esos trabajos que uno realiza durante las tareas de entrenamiento. Ahora, dice habilidades fundamentales de movimiento. ¿Qué implica eso? Que el niño debe tener la posibilidad de probar todos los movimientos o habilidades de movimiento posibles. Entonces, tendemos a que el niño se especialice en un solo movimiento, en un solo gesto técnico, en un solo grama motor, que seguramente va a tener implicaciones a largo plazo, ¿no? Seguramente se especializa en un solo movimiento y eso puede tener consecuencias a futuro. Sin embargo, eso lo trataremos en otra sesión de clase. Y el tiempo para un trabajo más constante, ¿no? Una instrucción constante en el tema de las habilidades de movimiento fundamentales. Entonces, aquí les traigo esta imagen que implica cuándo y cómo el niño aprende y practica las habilidades de movimiento fundamentales. Los autores que les mencionaba ahorita, Balji, está Figueredo, están otros autores, dicen que esto es una lista de chequeo para padres. Entonces aquí se le pregunta, bueno, si mi niño puede, yo puedo chulear aquí, chun, 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 por ejemplo, si mi niño puede caminar, hay una gama de edades que está dividido en el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, hasta el séptimo año, y están los meses del año, ¿no? De 1 a 12 meses. Entonces, la línea azul implica que el cuerpo no es lo suficientemente manudo para la estabilidad, ¿listo? Entonces, el primer año, pues, lógico que el primer 2, 3, 4 meses, hasta el séptimo mes más o menos, el niño no esté todavía apto para aplicar, no para aplicar, para que esa habilidad esté lo suficientemente arraigada. Seguramente a esta edad, en meses, el niño aprende a gatear, ¿sí? Allá a partir de los 8 ya es un campo normal de la habilidad. Entonces a partir de los 8 años el niño ya puede estar aprendiendo esa habilidad hasta más o menos cuando comienza a cumplir los 2 años. ¿Sí? ¿Qué implica la línea amarilla y roja? Entonces, la línea amarilla habla de que es el mejor tiempo para el aprendizaje y la práctica. Entonces, el niño con el tiempo, pues el caminar se hace constante y necesario. Entonces, creo que es una habilidad esencial que a los 2 años ya debe estar desarrollada. Si el niño a los 3 años, o llegando a los 3 años, no ha desarrollado muy bien la habilidad, pues es cuando entra la línea rojita y es que, bueno, es importante que presten atención y mucho cuidado e intervengan al niño en esa habilidad porque esa habilidad no ha sido aprendida. Entonces eso tiene ciertas implicancias porque
puede que el niño tenga algunos problemas desde el punto de vista del sistema nervioso y es importante pues hacerle un seguimiento. Y lo mismo pasa con las demás habilidades, ¿no? Entonces, la carrera es importante, comienza a desarrollarse a partir de los 2 años o su proceso normal y viene el mejor tiempo para aprenderlo o practicarlo a partir de los 3 años, ¿sí? O sea, cuando el niño ya empieza a tener o toca imprimirle más gramas motores desde el punto de vista de la carrera. Pasa lo mismo con el equilibrio, con el skating o el skiing. Aquí vendría el tema del patinaje, ¿no? Entonces, el patinaje es esencial comenzarlo a partir de los 4 o 5 años, ¿sí? Ahorita veremos más adelante un artículo en donde hacían una entrevista a ciertos expertos y coinciden en que esta etapa para aprender a patinar o hacer habilidades sobre ruedas es muy importante desarrollarla a partir de estas edades, ¿listo? Entonces, observen, tenemos toda una gama amplia de habilidades locomotoras y del cuerpo, y en cuántas estamos enseñando nosotros al niño. ¿Sabe el niño montar cicla a los 4, 5 años, 6 años? ¿Sabe el niño patinar a estas edades? ¿Sabe el niño saltar? ¿Sabe el niño nadar? ¿Sabe el niño realizar, bueno, un skipping es como una carrera un poco más elevada? Desde el punto de vista de las habilidades de envío, ¿sí? Como lanzar, atrapar, reseccionar. ¿Cuándo las desarrollamos? Bueno, a partir de los 3 años. Es como esa ventana óptima eh, para el aprendizaje. El catching, que es el atrapar, o el trapping, que es escalar un poquito. Bueno, ¿a qué edad se le está enseñando al niño dichas habilidades? Entonces, esta imagen me sirve a mí para poder deducir y no solo hacer una lista de chequeo sobre, por ejemplo, si tengo un hijo, si tengo un sobrino, si tengo a mis estudiantes, bueno, tienen una amplia gama de posibilidades locomotrices y desde el punto de vista locomotor han desempeñado, han creado todas esas posibilidades de irradiación y tiene una base completa de todos los recursos posibles. Eh, y me quedo con esto, ¿no? El patinaje. A partir de los 5, sí, más o menos 4 o 5 años, es una ventana óptima o es el mejor tiempo para que el niño aprenda dicha habilidad. Tengan muy en cuenta y muy presente este tiempo. Seguro es pregunta fija para un próximo parcial. Eh, y es importante también mencionar que tanto las habilidades fundamentales de movimiento como las habilidades deportivas fundamentales o fundamentales deportivas pues se complementan, ¿no? Entonces aquí hay como una línea del tiempo en donde una habilidad como por ejemplo lanzar una pelota puede convertirse después y se convierte después en una habilidad fundamental desde el punto de vista del deporte, ¿no? Si el niño sabe lanzar, si el niño sabe atrapar una pelota, seguramente el desarrollo de esos gamas motores, perdón, más adelante le van a permitir desarrollar de manera mucho más óptima dentro de un deporte como el béisbol. Ahora, no desarrollar una habilidad que implica, por ejemplo, si yo no puedo correr, if you can't run, tú no puedes ser parte, por ejemplo, en estos deportes. Si yo no puedo correr, seguramente no podré jugar fútbol o practicar básquetbol. Ojo, no, estas son las consecuencias de perderse o de no desarrollar muy bien una habilidad. ¿Listo? Entonces, si yo no desarrollo muy bien una habilidad, seguramente no voy a estar completamente preparado para, para realizar un deporte más especializado. Si yo no sé lanzar, pues seguramente no voy a poder jugar béisbol, softball, bolos, el fútbol, incluso el goalball, el fútbol, el rugby. Si yo no sé nadar, seguramente no voy a poder ser parte de la natación, del waterpolo, del scuba, del kayak, del surfing, de todas esas posibilidades deportivas que hay a nivel mundial, ¿no? Y de las disciplinas. Entonces aquí entramos un poquito al contexto. Es importante que el niño pruebe todas las posibilidades. No nos limitemos desde el desarrollo y desde la formación y la iniciación a especializar al niño en una sola habilidad, ¿no? Es importante que el niño tenga todas las posibilidades. Y volvemos acá, las etapas de desarrollo
y que el niño madure cada una de esas habilidades. Entonces vamos a conceptualizar un poco, bueno, pero ¿qué es eso de crecimiento? ¿Qué es eso de desarrollo? ¿Y qué es eso de maduración? Que es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, todas estas definiciones las tomamos de estos autores y de estos estudios para que los puedan revisar más adelante también y bueno, puedan ustedes sacar conclusiones de más. Entonces, el crecimiento o el growth en inglés, crecimiento, se refiere al incremento en el tamaño del cuerpo, a los cambios en las proporciones y la composición corporal y los cambios específicos de los sistemas asociados con el tamaño corporal. Entonces, quizás no tenían muy en cuenta lo que significaba crecimiento, ¿no? Entonces, básicamente es el incremento que hay en los segmentos corporales en tamaño y en proporciones. ¿Listo? Eso implica un crecimiento del sistema óseo, eso implica un crecimiento de todas las longitudes desde el punto de vista celular. Es un incremento celular, ¿no? Una multiplicación celular que hay en cada uno de los sistemas. Entonces hay un aumento en las células del sistema óseo, hay un aumento en las células del tejido muscular, hay un aumento también en las células del sistema nervioso, hablando desde el punto de vista neuronal, y obviamente hay un crecimiento constante del niño en cuanto a el tamaño. ¿Listo? La maduración. La maduración, este es un concepto que muchas veces tenemos errado, ¿no? Y la maduración se refiere a un progreso eh, biológicamente constante, ¿sí? Es un proceso que ocurre en todos los sistemas, eh, que es algo natural, que sucede en todos los seres humanos, y que es eh, paulatinamente o constante, decir, digámoslo así. Bueno, la palabra progreso lo, lo define mucho mejor. Pero entonces es lo que ellos se refieren un progreso hacia una edad o hacia una estatura biológicamente madura. Entonces, aquí existe una variación en todos los sistemas, tanto a nivel esquelético, tanto a nivel reproductivo, como a nivel somático, como neuromuscular y como endocrino y también desde el punto de vista dental, entre otros sistemas. Entonces, mientras hay un crecimiento, es decir, hay una multiplicación celular, ¿listo? Que implica un desarrollo, bueno, no metamos la palabra desarrollo aquí, que implica un crecimiento de los sistemas, pues con ese crecimiento de los sistemas también debe haber una maduración de las funciones de esos sistemas, ¿listo? No es lo mismo el funcionamiento cardiovascular que tiene un niño al funcionamiento cardiovascular que tenemos a la edad de 12, 11 y 15 años de edad, ¿listo? Igual, al haber un crecimiento, una multiplicación celular, pues debe también haber un mejoramiento de la función de ese sistema, ¿listo? También se nota la maduración en vista del crecimiento, porque las tres se complementan, tanto el desarrollo, la maduración como el crecimiento, y es en que, bueno, van creciendo pelos donde antes no crecían, hay un cambio regular de la voz, ¿sí? Hay un crecimiento desde el punto de vista reproductivo, pero también muscular, ahí se tiene un poco más un poco más de desarrollo muscular. A nivel endocrino, pues empieza a haber una manifestación mucho más fuerte desde el punto de vista hormonal, etcétera, etcétera, ¿listo? Esto es lo que conocemos normalmente cuando se presentan algunas circunstancias normales de la vida, como la menarquia en las mujeres, el crecimiento de vello púbico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que el crecimiento y la multiplicación de esas células, la maduración implica el mejoramiento también de las funciones de todos los sistemas, ¿no? Entonces, los sistemas también van madurando. ¿Vale? Es básicamente eso. Y el desarrollo, pues el desarrollo se refiere a la adquisición y al refinamiento de las habilidades cognitivas, sociales, emocionales, morales, motoras y y otros aspectos individuales que le van a permitir al niño conocer su entorno y mejorar su desarrollo en el entorno. Entonces, el desarrollo está un poquito más ligado a ese tema cognitivo, ¿no? Pero también a cada una de las habilidades
que el niño va adquiriendo a lo largo de su vida, que le van a permitir conocer su cultura, que le van a permitir relacionarse, que le van a permitir ser un ser pensante, pero también implica el desarrollo de no solo de habilidades motoras, ojo, sino que el desarrollo de cada una de las habilidades que lo van a hacer ser humano, lo podríamos definir así. Vamos a ver unos modelos de desarrollo a largo plazo que se han creado y que nosotros trabajamos muy enfáticamente. Habrá algunos que no los conocen, pero se han creado modelos de desarrollo del deportista a largo plazo que tienen ciertas implicancias y tienen ciertos fundamentos y ciertas bases que nosotros aplicamos normalmente a lo largo de nuestros entrenamientos o en nuestros deportes o como entrenadores. Es importante conocer esos modelos de desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen principios básicos, tienen principios que son importantes que nosotros conozcamos y que va a ser como la base de todo lo que vamos a ver durante la implicancia en el desarrollo del deportista, en este caso del patinador. Este es el modelo de Cote en el 99. Seguramente algunos de estos no los han visto, vamos a ir repasándolos hasta el modelo más actual que hay. Entonces, ellos, o él más bien, desarrolló este modelo en donde básicamente a partir de un avance en la edad cronológica, hay un avance también en ciertas habilidades, ¿no? Entonces, estos son los años de aprendizaje del niño a partir de los 6 a los 13 años, más o menos. De los 13 a los 15 años hay una etapa de especialización en donde el niño puede decidir si se especializa en un deporte o si simplemente deja el deporte y se retira para realizar eh, deporte de manera recreacional. Investment years, que tiene que ver con los años más enfocados hacia el alto rendimiento. ¿Listo? Este fue un modelo inicial, no se plantearon tantas pautas, simplemente, bueno, el niño tiene que hacer un proceso, se hablaba de especialización temprana en aquel entonces o para aquella época, pero después llegaron unos autores y dijeron, bueno, sí, correcto que el niño ingrese y pase por ciertas fases dentro del desarrollo del deporte, pero hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? No solo hay que tener en cuenta que el niño se especialice en un deporte, o no solo hay que tener en cuenta la edad cronológica, ni esos años en el que el niño está participando en el deporte, sino que en el niño están pasando cosas a nivel fisiológico y funcional que tienen que tener implicancias en el modelo. Entonces llegaron Balgi y Hamilton en el 2004 y dijeron, toca tener en cuenta el estado de maduración del niño, si ese niño es un prepúbero, si ese niño está en la etapa circunpuberal o si está en la etapa pospuberal. Hay que tener en cuenta el ratio de crecimiento del niño. Hay un pico de crecimiento en donde hay también una explosión hormonal de estamina y de todos estrógenos y testosterona que hay que aprovechar. Es el pico de velocidad número 2. Hay un pico constante de crecimiento, de aprendizaje de habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos plantearon 1, 2, 3, 4, 5 etapas de desarrollo del niño, desde la etapa fundamental hasta el entrenamiento para ganar. ¿Listo? Y dentro de esas etapas suceden aspectos de desarrollo, de crecimiento y de maduración. Por ejemplo, en aprender a entrenar y en entrenar para entrenar es importante el desarrollo de las habilidades. ¿Listo? Ahorita lo veremos más eh, específicamente. Y un desarrollo de la fuerza a partir de entrenar para competir. Entonces, tengan muy en cuenta estas 5 etapas. Aquí se las voy a mostrar más bien. Entonces, en el Fundamentals, de 6 a 9 años en niños y de 6 a 8 años en niñas, este cambio en la edad se debe, bueno, las niñas tienen un proceso de desarrollo, de maduración y de crecimiento un poco más avanzado que los niños, que llega a estabilizarse hasta los 15, 16 años, y después es cuando viene, bueno, el niño a los 12, 13 años, 14 años, comienza también todo su proceso de maduración, crecimiento y desarrollo, hasta que se empareja con las niñas e incluso llega
llegan a sobrepasarlos, a sobrepasarles. Entonces, el objetivo en Fundamentas, ¿cuál es? Es que el niño aprenda todas las habilidades fundamentales de movimiento y desarrolle habilidades motoras generales. ¿Esto se está haciendo? Bueno, ahí entran a realizarse ustedes ciertas preguntas. Learning to train, aprendiendo a entrenar. De los 9 a los 12 años en niños y de 8 a 11 años en niñas, aprenda, el objetivo de esta etapa es que el niño aprenda habilidades deportivas generales. Entonces, mientras aquí es el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades motoras de movimientos generales, aquí ya venga, pues aprenda habilidades deportivas generales que después de que tiene toda una gama de movimientos, seguramente en agua, en suelo, en nieve, en hielo y en el aire, pues vaya y practique un deporte. Seguramente ya tiene todos unos gramas motores bastante desarrollados con una gama de movimientos mucho más amplios que le van a permitir desarrollar un deporte con mucha más facilidad. Entrenando para entrenar. Entonces, de los 12 a los 16 años y de los 11 a 15 años en niñas. Este es el momento clave para desarrollar la actitud física, ¿no? Entonces, aquí, mientras aquí es aprendiendo a entrenar, aquí es entrenamiento o entrenando para entrenar. Entonces, la palabra training ya tiene que ver con esto, ¿no? El desarrollo de la actitud física, desarrollo de la velocidad, desarrollo de aspectos neuromusculares, desarrollo más fundamentales en torno al deporte específico que se está practicando, etcétera, etcétera, etcétera. Entrenando para competir de los 16 a los 18, de los 15 a los 17 y entrenando para ganar a partir de más edades. Hay niños que ya están entrenando para ganar a los 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces, el objetivo de esta etapa es optimizar y maximizar el estado físico y el rendimiento deportivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto son etapas de desarrollo. ¿Listo? Entonces, el niño pasa por cada una de estas etapas. ¿Listo? Hay algunos que no pasan por estas dos de acá, sino que el niño comienza todo su aprendizaje a los 12 años. A los 12 años comienza a practicar un deporte por primera vez. Entonces, toca, ojalá, que nosotros enseñemos teoría a los padres. ¿Listo? Que nosotros seamos capaces de enseñar la teoría a los padres y que ellos entiendan que el niño está pasando por etapas de maduración, de crecimiento y desarrollo que son importantes respetar, ¿listo? Y no saltar esas etapas y desde el punto de vista del aprendizaje también. Entonces, estas son las etapas de desarrollo del niño planteadas por Balji y Hamilton en el 2004. Después llegó Lloyd y Oliver en el 2012 y dijeron, bueno, chévere todos esos temas que ustedes han planteado, bacano, los tenemos en cuenta y son fundamentales. Entonces lo que ustedes pueden ver aquí es el modelo de desarrollo físico de los jóvenes y de los niños. Este es para hombres y este es para mujeres. ¿Listo? Lo que ustedes pueden ver aquí son las cualidades físicas que se deben entrenar en cada una de las etapas según la edad cronológica. Pero hay que tener en cuenta el periodo de edad, el radio de crecimiento, el estado de maduración, la adaptación al entrenamiento y la estructura del entrenamiento que debe tener ese niño para esas edades. Las FMS, seguramente se acuerdan que las toqué más atrás. Fundamental Movement Skill, habilidades fundamentales de movimiento. SSS es Sport Specific Skills, habilidades fundamentales deportivas, ¿sí? O específicas, más bien. El tamaño de la letra implica la importancia de esta cualidad para esa etapa o para esa edad. Si ustedes se dan cuenta de los 2 a los 3 años, que es edad temprana, ¿listo? O childhood o niñez temprana, existe un crecimiento rápido en estas edades en donde el aprendizaje o la adaptación al entrenamiento es predominantemente neural. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo motor tiene una implicancia netamente del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, el sistema nervioso cumple un papel fundamental en el aprendizaje, en el desarrollo físico y el desarrollo motor del niño. Qué bueno que ustedes aprendieran todo lo que sucede a nivel del sistema nervioso, desde todos los mensajes que se dan para poder ejecutar un solo movimiento. Eso lo pueden encontrar como control motor o motor control en inglés, y todas las implicancias que tiene el sistema nervioso
para la generación de un movimiento y en el aprendizaje del niño. Entonces, las habilidades fundamentales del movimiento, si ustedes se dan cuenta, tanto de los 2 a los 8 años están ampliamente grandes, ¿no? Entonces, estas edades es muy importante que el niño aprenda las habilidades fundamentales de movimiento. Si un niño no las desarrolla, seguramente va a ser muy complejo que desarrolle las habilidades deportivas fundamentales. Pero si ustedes se dan cuenta, se complementan, ¿sí? O sea, en esta etapa, pues es importante que el niño aprenda las habilidades fundamentales del movimiento, pero venga, enséñele esas habilidades a partir también de los deportes. Que el niño nade, seguramente no vamos a realizar gestos técnicos de la natación, pero el estar en el agua, algunos juegos en el agua, aprenderle, no sé, a flotar o a realizar algunos aspectos importantes de habilidades fundamentales, pues seguramente más adelante le van a servir para, para que si él quiere ser nadador, pues tenga un desarrollo o, o no llegue con una aptitud baja a esa disciplina. Pasa lo mismo con el patinaje. Si yo no desarrollo el equilibrio, si yo no desarrollo algunos aspectos como por ejemplo aprender a caer o digamos que la habilidad más fundamental aquí desde el punto de vista coordinativo sería la, el equilibrio o el balance. Si ese niño no sabe caminar, seguramente yo no le voy a poder enseñar aquí en patinaje unas tijeras, ¿sí? Este, si no hay coordinación de los brazos desde, bueno, enseñarle a correr al niño, tampoco seguramente va a poder realizar el gesto técnico del patinaje. Pero entonces, estos autores dijeron, sí, todas estas habilidades o cualidades físicas es importante desarrollarlas y cada una tiene una implicancia en la edad. Si ustedes se dan cuenta, el FMS ya se reduce cuando entramos a los 12, incluso a los 9, desde los 9 años. Entonces, a partir de los 9 años ya, venga, enséñale al niño habilidades específicas del deporte, de si él ya se quiere especializar en un deporte o si quiere practicar en 3 deportes, 4 deportes, pues enséñele las habilidades de cada una de esos deportes. Agilidad, velocidad, potencia, fuerza, hipertrofia, resistencia y MC creo que es capacidad metabólica. Entonces, está para niños y está para niñas. ¿Listo? Este es otro modelo de desarrollo que dice, bueno, a esta edad usted tiene que entrenar esto. A esta edad usted tiene que entrenar esto más específicamente. De los 12 a los 20, pégale, usted tiene que entrenar esto más específicamente. Entonces, eso ya tiene unas implicancias desde el punto de vista de la periodización del entrenamiento. Listo, dejemos ahí. Esta presentación la usé más para iniciación deportiva, pero ahora vamos a pasar a el patinaje más específicamente. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Bueno, el aprendizaje del patinaje. Teniendo en cuenta las etapas de desarrollo del niño, ya ustedes saben, bueno, fundamentals, aprender a entrenar, entrenando para entrenar, aprendiendo a ganar y aprendiendo a competir y aprendiendo a ganar. Entonces, con base en eso, el patinaje también cumple con esas etapas, al igual que todos los deportes. Eh, Según este artículo, que se denomina Aprendizaje y Enseñanza de las Habilidades con Patines, de Ramón Ávila y compañía, ellos pudieron deducir y dentro de sus resultados, y estas son las conclusiones que ellos sacaron de allí, de este texto que les conté anteriormente. Ellos realizaron una entrevista a unos expertos, entrenadores más bien, de patinaje, y a partir de esas entrevistas, pues ellos sacaron estas conclusiones. Los entrevistados creen que el proceso de aprendizaje es continuo y progresivo. Entonces, ¿qué relación tiene esto de continuidad con progresividad? Lo que veíamos nosotros ahorita, ¿sí? Un modelo de desarrollo es eso. El aprendizaje es continuo y progresivo. Entonces, cuando yo les hablaba ya de que la idea es que nosotros como entrenadores llevemos esa habilidad a la forma más madura, es decir, eso requiere un progreso. Entonces, mientras somos rudimentarios a cierta edad, con el tiempo vamos a ser un poco más diestros o vamos a tener una destreza un poco más desarrollada de una habilidad. Aunque depende mucho de si la persona lo asimila más o menos rápidamente.
Este tema de la asimilación más o menos rápidamente tiene que ver con que el proceso de maduración, crecimiento y desarrollo no es igual en todos los sujetos, ¿vale? Aunque es un proceso natural que ocurre en todos, no sucede al mismo tiempo en todas las personas. Ejemplo, hay niños que son maduradores tempranos, ¿listo? ¿Qué implica la maduración temprana? Que a edades anteriores a lo que se denomina el pico de crecimiento normal, en niños, por ejemplo, viene siendo a los 2 a los 13 años, inclusive a los sí, 14 años. Hay niños que a los 10, 11 años ya tienen un pico de crecimiento y un pico de maduración un poco más avanzado que sus compañeros, ¿listo? Mientras que existen maduradores tempranos, pues hay maduradores a tiempo, es decir, que a tiempo maduran según lo establecido por, por ese proceso, y hay unos maduradores tardíos que vienen a madurar a los 15, que vienen a tener un pico de crecimiento a los 14, por ahí, en esas edades. No quiere decir que que el niño que usted ve que no crece, que el niño que usted que ve que no progresa, no es que tenga, no es que no tenga destreza, sino que a nivel funcional, natural y del proceso, pues no asimila las cosas tan rápido como otros y eso tiene una explicación desde el punto de vista de la maduración y del desarrollo del niño. Un aspecto que hace variar mucho la progresión del aprendizaje son las habilidades previas que se dispongan. Entonces, las habilidades previas de que disponga. Si un niño va a aprender patinaje, es muy importante que tenga habilidades previas bastante amplias para que el niño pueda desarrollar eh, o pueda tener un aprendizaje mucho más óptimo, ¿sí? Y el único momento que destacan donde se rompe la progresión continua es en el aprendizaje de los saltos. Esto es un poco más yendo hacia el patinaje artístico, pero tiene implicancias también en el patinaje de velocidad. Todos reconocen que en algunos momentos sus patinadores pueden tener miedo a diferentes aspectos, pero explican que suele ser al principio o cuando se realizan acciones complicadas que implican riesgos como los saltos, aconsejan proponer hitos alcanzables, evitar sustos e ir avanzando progresivamente. Vuelve y juega. El papel del entrenador aquí es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de hitos alcanzables son objetivos, ¿no? Los objetivos deben ser alcanzables, deben ser medibles y deben propender al desarrollo de la habilidad del niño, ¿no? No ser tan resultadista, sino que el niño verdaderamente aprenda. 4 de los entrevistados coinciden en que se tiene que empezar a los 4 o los 5 años para tener un buen nivel de patinaje. Estos 4 entrevistados tienen mucha razón con lo que vimos nosotros en la tablita inicial, ¿sí? En la de colores, ¿no? El de azul, verde, amarillo y rojo. El patinaje o el tiempo óptimo es a partir de los 5 años. Entonces es una edad óptima para que el niño comience a colocarse los patines y a poder relacionarse con ese deporte. El método de enseñanza se suele basar en una progresión de ejercicios de menor a mayor dificultad, intentando dar seguridad y confianza, además de añadir una componente lúdica. Este componente lúdico tiene que ver mucho con fundamentals. ¿Listo? Fundamental se le colocó ese nombre porque en fun es diversión. Es que el niño se divierta haciendo todo un tipo de actividades, que tenga un glosario bastante amplio de aprendizaje y no quedarnos únicamente en, bueno, venga, el chico o el niño se metió en una escuela de fútbol y solo le enseñan a patear un balón y ya, y no tiene mucho más recursos porque simplemente se dedicó fue a patear un balón, o a lanzar o a jugar tenis y los entrenamientos son simplemente así. Entonces no hay juegos, no hay lúdica, no hay diversión, no hay risas, todo es como todo dictatorial. La utilización de material diverso ayuda y hace más agradable el aprendizaje. Esto es en el patinaje. Entonces, apréndanse esto porque lo vamos a usar mucho para cuando ustedes vayan a crear las sesiones de entrenamiento específicas al patinaje. Todos los entrenadores llevan patines, pues creen que son muy adecuados para hacer demostraciones y muy útiles para enseñar en la iniciación. Hay uno de los de Piaget
decía que los niños, o una de las etapas del desarrollo cognitivo es la imitación. Entonces, el niño imita todo lo que hace y si se demuestra, pues la demostración tiene que ser con el objeto. Pasa lo mismo en todos los deportes. Si usted no es diestro para hacer una demostración, pues seguramente hubo fallas en su proceso de adquisición de habilidades. Si usted no sabe controlar un balón, si usted no sabe levantarse en unos patines, si es entrenador de patinaje, si usted no sabe demostrar muy rigurosa y específicamente en su deporte y si está enseñando a niños, creo que ahí toca ser papel doblero, ¿no? Entonces, enseñar implica demostrar y esa demostración debe hacerse pues con el objeto que tiene ciertas y que tiene implicancias en ese deporte. Dice que para enseñar acciones concretas aconsejan explicar, demostrar, hacer prácticas y después ir corrigiendo. La dificultad se intenta poner de forma progresiva y de manera habitual y una manera habitual de facilitar esta práctica es hacerla sin patines. Ahora, no es que todo el tiempo voy a llevar patines. Hay ejercicios que se dificultan, que es importante realizarlos sin patines. Entonces, cuando hablamos de la progresión, cuando ellos hablan de ir de lo fácil a lo difícil, tiene que ver con un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos de lo más fácil a lo más difícil y eso se ve en todas las etapas y en todos los deportes. Para mejorar el equilibrio sobre los patines es conveniente practicar en situaciones diversas en las que haya ese equilibrio, incrementando progresivamente la dificultad. Cuando tengamos práctica, ya por allá terminado el semestre, vamos a tener estas situaciones de desequilibrio para que ustedes vayan entendiendo, bueno, cómo es que se enseña el patinaje en estas edades y ustedes tengan todas las posibilidades, dado el caso, de, de poder enseñarlo en alguna ocasión. Entonces, ojo con estas, ¿no? Ojo con esto, por favor, léanlo muy bien para que lo tengan presente. Ahora, vamos a hablar de ciertas habilidades, vamos a hablar específicamente de 3 habilidades. La tareita va a ser que ustedes aprendan las demás, las que restan. Este es falling and getting up. Entonces, caerse y levantarse. Entonces, caerse y levantarse es una de las habilidades fundamentales de movimiento que se deben aprender en patines. Entonces, toca al niño enseñarle a levantarse en los patines y toca también al niño enseñarle a caerse en los patines. No quiere decir esto que vamos a tener una práctica únicamente de caernos, ¿no? Sino que como va a ser recurrente, como vas, como inician con un equilibrio limitado, pues es una de las habilidades fundamentales que debe enseñarse. Entonces, los patinadores, uno de los consejos que se da es que los patinadores con el equilibrio limitado deben practicar esta habilidad primero sin patines y luego con patines. Hay como un proceso para enseñar a levantarse. Entonces, colocar un pie primero, después empujarse, tener un uso adecuado de los brazos para mantener el equilibrio, el, el centro de gravedad que está más o menos por la zona del ombligo, un poquito más abajo, estar siempre inclinado como para mejorar el tema del equilibrio y la progresión. Entonces, en patines la habilidad es más fácil en la alfombra. Entonces, este es un recurso que debemos utilizar. Entonces, una alfombra, lo cual reduce el balanceo de la rueda. Si un patinador no puede empujar hacia arriba de un pie a una posición de pie, pues el profesor puede estabilizar el patín en el piso agregando estabilidad, ¿vale? Son consejos que se le dan a los entrenadores para que, venga, enséñele al niño cómo debe levantarse con los patines. Si eso no es suficiente, use un banco o un taburete seguro para ayudar al patinador a levantarse en lugar de ofrecer la mano de otra persona. ¿Listo? El niño tiene que aprender sí o sí a levantarse por sí solo. Entonces, no es que tocarle la mano, sí es un tema de gentileza, pero el niño tiene que ser capaz de levantarse y caerse, entre comillas, no es que o sea, cuando está andando puede que se caiga, pero caerse es que él pueda sentarse con sus patines y levantarse, sentarse y levantarse, sentarse y levantarse. Esa es una tarea y una habilidad fundamental que el niño debe realizar. Otra habilidad fundamental, pues, es colocarse todas sus herramientas de práctica, ¿no? Cómo colocarse un patín, cómo colocarse todos los protectores y demás. Marching Steps. Aquí coloqué una foto, esta imagen me pareció muy chévere. Un método de enseñanza.
para patinar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son unos tubitos que le ayudan al niño a ir caminando sobre el hielo. Entonces, esta es una habilidad sobre hielo. ¿Visto? El niño está patinando sobre hielo. Ahí, bueno, nosotros patinamos sobre el suelo, pero observen el niño, tiene un apoyo y él solo va andando en sus patines. Esto es una muy buena herramienta o un muy buen ejemplo y el que lo hizo excelente para enseñarle a un niño a aprender a patinar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años puedes tener este bebé? ¿2, 4 años, 3 años? Entonces, marching steps es los primeros pasos del niño. ¿Listo? Esta es otra habilidad fundamental que se debe enseñar en el patinaje y es aprender a caminar con los patines. Aquí vuelve y juega la alfombra, que los patinadores con un equilibrio limitado pueden marchar sobre una alfombra que les impide rodar y marchar con las ruedas apretadas para rodar lentamente o no rodar en absoluto y marchar con la ayuda de un dispositivo mecánico como un andador o un andador sobre ruedas. Ahí está el ejemplo. O marchar empujando un dispositivo mecánico como un carrito de compras o una silla de ruedas. Bueno, ya miraremos en práctica cómo hacemos para que ustedes aprendan a caminar en los patines. Y los patinadores necesitan marchar colocando el pie plano, todo el pie plano sobre el suelo, no caminar rodando desde el talón, sino hasta la punta del pie. Bueno, son como estrategias que allí que se plantean, pero nos quedamos es con las habilidades fundamentales. Entonces, que el niño se aprenda a sentar o a caer y a levantarse, que el niño sea capaz de marchar con sus patines y otras son las tijeras hacia adelante. Entonces hay tijeras hacia adelante, hay tijeras hacia los lados, hay una variación de las tijeras que se pueden realizar para aprender ya como moverse un poco con los patines. Entonces, si usted aprende a caminar, patín y patín, seguramente va a aprender a hacer tijeras un poquito más amplias. ¿Listo? Seguramente va a poder hacer tijeras hacia dos lados. Entonces es un progreso. ¿Listo? Son etapas de desarrollo. Todo eso nos lleva a un cumplimiento de unos objetivos. Todo eso va a permitir aprender a patinar. Los pies solo necesitan separarse del ancho de los hombros. Entonces, mientras yo camino, no separo tanto. Cuando hago tijeras, hay una separación un poco más pronunciada en los pies, en las piernas. Los patinadores que tengan las ruedas apretadas no podrán realizar esta habilidad. Si un patinador va en círculo, bueno, estas ya son como algunas consideraciones que hay con relación a estas habilidades. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, ya sabiendo que conocen un poco acerca de las etapas de desarrollo que son importantes, etcétera, etcétera, la actividad que ustedes tienen que realizar es la siguiente. Entonces, yo saqué todas estas habilidades fundamentales de, de movimiento de este texto, que ya se los voy a mostrar. Vamos a dejar que cargue. Entonces, aquí están las habilidades de movimiento fundamentales que se deben enseñar en el patinaje. Pues que cargue. Bueno, aquí está. Entonces, por ejemplo, están las habilidades básicas, falling down and getting up. Esta fue la que yo les dije ahorita. Está de marching steps. Esta de toe, stop, stop. Están las forward scissors. Scooter pushes. Pues ahí, este documento tiene muchas habilidades. ¿Listo? Entonces lo que ustedes van a hacer es, van a tomar esas habilidades, van a hacer pueden trabajar en Excel, en una tablita Excel, o pueden hacer un PowerPoint en donde coloquen las habilidades, coloquen una gráfica
¿sí? O una imagen que represente la gráfica, tal cual lo tengo yo acá, ¿sí? Que represente la gráfica, y van a colocar la progresión de esa habilidad, ¿no? Entonces, cuáles son las, cómo se debe enseñar esa habilidad? Entonces, aquí ellos colocan cómo debe enseñarse. Entonces, bueno, esa habilidad se enseña así, 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 así. Entonces, usted va a elegir 10 habilidades, más o menos. Va a elegir 10 habilidades y las va a graficar. Entonces, coloca su imagen. Si no hay alguna imagen, pues usted la diseñará. Y va a colocar, bueno, cómo debería enseñarse esa habilidad. ¿Listo? Entonces, cualquier duda o pregunta, pues yo se las dejo ahí en el, por el WhatsApp o por el correo, ¿listo? Entonces, listo, eso sería todo por la sesión de hoy.